Con la limpieza. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal están? Yo no me he fijado si ya tenemos fecha de examen final. Sí, ya. Eh, bueno, recordaron que estábamos viendo lo relativo a ese principio de territorialidad del derecho penal y que está muy de la mano eh, con esa extradición. Y que, como lo indicamos en la clase anterior, como bien lo dijo el compañero, para que se dé la extradición, perdón, que todavía estoy en el trabajo, para que se dé la extradición se tiene que dar un elemento, que hay un convenio en el que ambos estados aceptan extraditar a una persona por la comisión de un hecho delictivo que en ambos países es delito. No se puede extraditar a una persona que esté dentro del territorio si dentro del territorio que se está requiriendo que se está requiriendo la extradición no es delito. Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos el delito de lavado de blanqueo o de lavado de dinero o blanqueo como lo tienen Estados Unidos y nos requirieran a una persona para la extradición, no se podría extraditar porque en uno de los dos países no es delito. Tampoco se puede extraditar, como les decía, si es un delito de políticos o delitos conexos. ¿Por qué? Porque puede ser una simulación o un fraude de ley para juzgar a una persona con un hecho que no, que no es un delito común. Es decir, un asesinato, un robo, un, un delito de corrupción que esté previsto en ambos países, pero si es por un delito que va de la mano, como lo hablábamos, en el caso de las personas que fueron expulsadas del territorio nicaragüense, que han sido expulsados del territorio venezolano, que en su momento, por ejemplo, han estado o son perseguidas por Cuba, por Rusia, en ese caso no se podría dar, pero si fueran delitos de lesa humanidad, eh, en el que se violaron el derecho penal humanitario, allí sí aplica la extradición. Y como decía, es un proceso que no solo se solicita la extradición, sino que se acude ante un órgano jurisdiccional. Casi siempre es un órgano de un tribunal de sentencia en el que valora ciertos elementos de convicción con los que se va a ir a un proceso en contra de esas personas. Y habíamos hablado que estaba la extradición pasiva, la extradición activa. La activa era cuando el gobierno de un estado le solicita a otro estado que entregue a una persona que se le imputa que ha cometido un hecho delictivo. También se le llama extradición propiamente dicha o propia. La extradición pasiva es cuando el gobierno de ese estado entrega a través de esa solicitud a la persona, a este delincuente que cometió un hecho delictivo. Estefanía, disculpe, la voy a silenciar. Gracias. Entrega a los delincuentes para que sean juzgados por el país requiriente y por el delito. Ojo, que cuando sea la extradición también, Estefanía, disculpe, eh, por el delito que se le está requiriendo. La extradición en caso de que, por ejemplo, sean delitos de asesinatos y
que en uno de los dos países todavía esté vigente la pena de muerte, se requiere el compromiso del Estado requiriente de que no va a imponer la pena de muerte. Puede imponer cadena perpetua, pero no la pena de muerte. Entonces son elementos que sí van muy de la mano con estos convenios y con los elementos que son aceptados a nivel internacional, tanto el derecho internacional privado como el derecho internacional público. La extradición voluntaria, esa se produce cuando esa persona que se les indica de la comisión de un hecho delictivo que la comisión de un hecho delictivo y que el país le está requiriendo y en determinado momento esta persona o este delincuente o esta persona sindicada considera que le conviene a sus intereses aceptar su extradición y dice durante el procedimiento de extradición que acepta someterse a la justicia penal de ese estado. Eso lo hemos visto muchas veces en los casos aquí de narcotráfico, en donde está el proceso de extradición y se recordarán que salen en las noticias que la persona aceptó voluntariamente irse a Estados Unidos para ser juzgado por el tráfico internacional de estupefacientes de 5 kilogramos o más. Y eso es porque en muchos países en el cual está vigente la ley contra la delincuencia organizada transnacional, se considera que si la persona acepta su participación, hay una reducción de los años a imponer. Y se recordarán eso mucho en el caso, mm, creo que los más evidentes son en Estados Unidos, en estos casos, donde si la persona se declara culpable, es muy similar a lo que tenemos nosotros con un procedimiento abreviado, se reduce en la cantidad de años, acepta su participación, acepta Mallory Chacón, que hablábamos la clase anterior, es un vivo caso, estuvo sancionado un tiempo, se sabe que aceptó un acuerdo y se benefició, tanto ella, sus hijos están hoy en Estados Unidos y esperando que en determinado momento Estados Unidos pida la extradición de las personas que ella proporcionó información. Y esta extradición se ha considerado, se denomina extradición impropia. La extradición espontánea es cuando el gobierno de un estado donde se encuentra el delincuente que ha sido requerido por otro estado, lo entrega espontáneamente sin haber sido requerido para ello con anterioridad. Algo muy similar se recuerda en el caso de, y eso que a mí, de Pollo Ronco, cuando él tenía una orden de aprehensión internacional por su participación en el lavado de dinero que implicaba el haber aceptado un cheque de Taiwán y que pasó por las arcas de Estados Unidos o varios países. En ese caso, hubo un momento en el que se había aceptado que pudieran, que lo pudieran extraditar. Entonces, lo que sí tenemos que tener en claro es que la extradición es un proceso en el cual se va a requerir para poder conocer la imputación o los hechos que se le atribuyen a una persona. La extradición en tránsito es más que todo un procedimiento en el cual lo que es un permiso en el que un Estado o un Estado permite que una persona sindicada o requerida por otro Estado para ser juzgada dentro de sus territorios, se le dan los permisos para pasar ya sea por el suelo, por el espacio aéreo, por el espacio marítimo, y es lo que es, prácticamente es ese permiso para que transite ese delincuente extraditado por el territorio de otro país para llegar a ese lugar que lo está requiriendo para ser enjuiciado. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 375 del Código de Bustamante como un elemento eminentemente administrativo. También tenemos la reextradición, que esto se da cuando un sujeto al que se le imputa un hecho delictivo ha sido enviado a un país
para ser juzgado, y además de eso, surge un tercer estado cuando ya está en ese país que se le extraditó por la Comisión de Derecho Delictivo, surge un tercer estado requiriendo a este país que cuando termine el proceso o la ejecución de la fase de ejecución, termine el cumplimiento de la pena que se le impuso en este país, lo, lo envíe a este país para ser juzgado. Es muy similar al reenvío, y en el que el delincuente cometió otro hecho delictivo. No es el mismo, cuidado, no es el mismo hecho delictivo por el que fue juzgado, porque entonces ahí había una doble persecución, sino que es un nuevo hecho delictivo que se cometió, o un hecho delictivo que se cometió posiblemente en el mismo tiempo, pero que tenían un efecto jurídico en cada uno de los estados. Y el fundamento legal de la extradición la vamos a encontrar primero nosotros en el artículo 27 de la Constitución Política de la República. ¿Alguien la tiene a la mano? Virginia, ¿de casualidad tiene su Constitución a la mano? Vamos a ver. Ivonne, lesbia. Sí, licenciada, buena tarde, ¿Me la puede disculpe. leer el artículo 27? Claro que sí, licenciada. Artículo 27, derecho de asilo. Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. La extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. Por delitos políticos, no se intentará la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en tratados o convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional. No se acordará la expulsión del territorio nacional de ningún refugiado político con destino al país que lo persigue. Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, la extradición está contenida dentro de nuestra carta o este pacto social que tenemos como guatemaltecos, que es la máxima ley que nos rige. Y nos están diciendo que primero se reconoce el asilo político por cuestión de ideología, por cuestión de no estar de acuerdo con las autoridades en turno de un Estado. Y siendo del Ministerio Público, pero sin entrar a polémica, se recordarán que algunas personas que estuvieron o trabajaron dentro de la FESI anterior, o la ex fiscal general del Maldana, solicitaron asilo político en Estados Unidos. Y lo hemos visto que sale en las noticias, en Twitter, de que ya llevan como 4 o 5 órdenes de aprehensión en el estado de Guatemala, y se ha pedido la orden de aprehensión internacional. Bajo este principio que acabamos de ver, ¿qué es lo que sucede si están pidiendo la extradición o están pidiendo la orden de presión internacional que yo les explicaba, que se da un triángulo rojo dependiendo de lo importante, sale uno verde, y que eso las trabajan Interpol internacional, que cada una de las policías a nivel de cada estado tiene una unidad de Interpol, y es la que se encarga de ejecutar estas órdenes de aprehensión, ponerlas a disposición de los órganos jurisdiccionales para remitirlo a los países que deban de ser juzgados. ¿Qué pasa si sabemos que llevan 4, 5, 6 órdenes de aprehensión estas personas y tienen asilo político en Estados Unidos? Porque la idea no es solo que yo les hable, sino que ustedes como abogados sean críticos y analicen lo que está en las leyes, los que están en el código de Bustamante, y determinen por qué es de forma antojadiza. Incluso se ha hablado de que las elecciones hoy de Estados Unidos podrían cambiar el rumbo de estas personas, que puedan ser expulsadas si cambia la política interior de Estados Unidos con el nuevo presidente. Entonces les pregunto,
a la luz de lo que establece la propia Constitución Política, de lo que establece el artículo 8 del del Código Penal, por favor me lo pueden leer. A ver, se lo voy a decir. El artículo 8 del Código Penal indica que la extradición solo podrá intentarse o otorgarse por delitos comunes cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales. Solo podrá otorgarse si existe reciprocidad y en ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos, por delitos comunes conexos con aquellos. ¿Qué entienden ustedes delitos comunes conexos con aquellos? Karen, ya se quedaron dormidas. Sí, Byron. Sí, Byron. Eh, Byron puede, no sé si... Oh, perdón, no había activado mi micrófono. Buenas Sí, noches. buenas noches. Bueno, yo lo que entiendo es de que la relación que hay, ¿verdad, licenciada, en cuanto al delito de que se les está acusando con el tema de la política que ellos estaban realizando en ese momento? Porque ellos eran personajes políticos, pues entonces ahí es que entiendo yo esa relación conexa con el delito de que se les acusa y la relación política. No sé si estoy bien. Sí, acuérdense que ellos ejercían una función pública. Todos los que trabajamos dentro del Ministerio Público o de algunas instituciones del Estado estamos ejerciendo una función pública, pero había una persecución. Acuérdense que estaba el convenio de la CICIG, que venía a coadyuvar en la investigación de ciertos delitos de estructura. ¿Y por qué se habla de estructura? Porque cuando hablamos de estructuras hablamos de que no solo está esa delincuencia organizada, pero que hay ciertos personajes dentro de diferentes organismos del Estado que ayudan o colaboran, o aparatos clandestinos que van de la mano, y que se hablaba de corrupción, de hechos de corrupción que se daban dentro del propio Estado, que iba en menoscabo de la población. Entonces, cuando ellos van a Estados Unidos, si más no recuerdo, en lo que he leído en algunos documentos, ellos piden asilo político, indicando que son perseguidos por esos delitos o esa corrupción que evidenciaron a lo interno del Estado de Guatemala y que tocaron ciertos intereses económicos, políticos, que hicieron que se les persiguiera por hechos que estuvieron investigando. Y es por eso que les dan el asilo político. Si se dan cuenta, Estados Unidos sabe que existen las órdenes de detención. Interpol en Estados Unidos lo sabe. Entonces, ¿por qué no lo han extraditado? Incluso iría más allá. En algunos momentos hemos visto noticias que, por ejemplo, Juan Francisco Sandoval está en otros países dictando conferencias. Y estos estados también saben que tienen una orden de aprehensión internacional. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Los países se han hecho... Sí. Ajá, ¿vale? Definitivamente, licenciada, que tiene que ver con eso, ¿verdad? Ese trabajo que hicieron desde CICIG, a mi parecer, fue muy bueno. Tal vez en algunos casos extralimitados, no sé, el hecho de no dar alguna aprehensión, eh, no sé, con alguna medida precautoria, no sé. Pero al final de cuentas, el trabajo que hicieron fue bueno y obviamente al, al ir encabezando incluso los listados en esas encuestas para la presidencia, definitivo que sí tiene que ver con esa relación que tiene política, ¿verdad, licenciada? Entonces es Eso lo en que evidencia, protegen justamente a otros países porque lo han visto y ellos mismos saben que, que ese trabajo que estaban haciendo las CICIG era bueno, pues, o sea, era ejemplar el trabajo, es lo que yo puedo percibir, ¿verdad? exacto, bueno, aquí hablamos, yo creo que hay una percepción desde la población que hubieron errores, sí, no se puede negar, que hubieron errores que para algunas personas son garrafales, sí, si hubieron errores no se puede tapar el sol con un dedo, pero eh, cuando se habla de combatir delincuencia penal organizada, se habla de mover las barreras,
normales del derecho penal, de modificarlas para un bien mayor. Y como les decía yo anteriormente, o lo daba cuando doy filosofía del derecho, cuando se habla de derecho penal del enemigo, es un término que se acopló hoy por hoy, se ha identificado que era un término estructural, se habla de ese derecho penal instrumental que lo aceptan y se sigue utilizando, aunque hay ultragarantistas del derecho penal, minimalistas, otro hay, se considera que es maximalismo penal, pero existen esas tendencias. Y cuando se habla de esos delitos políticos, pero además de los conexos comunes, es porque en la doctrina se ha establecido que posiblemente cuando se quiere perseguir a estas personas por derechos, por ciertos derechos, no, no los pueden perseguir por derechos políticos. Por ejemplo, Nicaragua, eh, yo pongo mucho de ejemplo, eh, las personas que han estado en contra de o participando en procesos políticos en contra de estos gobiernos totalitarios, han, se les anula de cierta forma que ya no pueden participar o se les ha quitado la nacionalidad, se les ha expulsado del territorio, se les ha dejado como hematoides sin esa nacionalidad y se buscan ciertos delitos comunes para indicar que ellos han cometido delitos para ser perseguidos. Desconozco los casos que lleva FESI, la actual FESI, para indicar la participación de ellos en ciertos hechos delictivos y en su momento tendrán que ser los órganos jurisdiccionales quienes manifiesten cuántos elementos hay o no probatorio. Pero al final creo que esos procesos se van a tener que conocer, van a establecer si hubo una culpa, si fueron delitos culposos o fueron delitos dolosos, si hubo culpa con representación o otros elementos de los mismos. Sí, Byron, adelante. Disculpe, licenciada, olvidé bajar la mano, por eso estaba No, levantada vale. todavía. No, No. pero definitivamente yo sí estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, no podemos ocultarlo, ¿verdad, licenciada? Hay delitos que fueron buscados, es lo que aparentemente pues sucede. Como les digo, no puedo Y por decir. la persecución política que siempre empezó a dar, ¿verdad? Gracias, licenciada. Vaya. Y así como lo indica el artículo o lo señala el artículo 8 del Código Penal, también vamos a establecer que hay otras leyes especiales o leyes penales especiales que van a regular en cuanto a la extradición. Pero en el derecho internacional privado sí lo estableció la Constitución, lo establece el artículo 8 del Código Penal, que para estas extradiciones vamos a requerir que haya un tratado de extradición y a falta de un tratado de extradición sí puede haber una declaración de reciprocidad. Y se recuerdan en algunas de las clases cuando veíamos las fuentes del derecho internacional privado, establecíamos que están los convenios, los tratados y hay declaraciones. Y como se estableció en la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, si los dos países están de acuerdo a esas declaraciones de reciprocidad, se pueden ejecutar estas mismas. Estos principios generales que tienen estos tratados de extradición, era lo que les indicaba anteriormente, no se va a entregar a la no entrega de nacionales por razones de dignidad nacional, salvo parto de reciprocidad. ¿Qué serían razones de dignidad nacional? Si fueran delitos en los que se les persigue por el hecho de ser, por ejemplo, por una etnia determinada, porque a excepción de lo que se dio en la Segunda Guerra Mundial, en el que Alemania tuvo que aceptar estos juzgados de Nuremberg, los procesos de Nuremberg, ahora ya existen procesos especializados. Entonces, la dignidad que vaya a lesionar a los estados. Un ejemplo de estos casos de dignidad fue en el caso de Augusto Pinochet, el general Augusto Pinochet, que no podemos negar, como toda Latinoamérica, lo que yo siempre les digo, esa idea de izquierda y derecha que mató a tantas personas,
ideologías de Rusia, Estados Unidos, de Pinochet, no salió para no ser extraditado o ser juzgado por delitos de lesa humanidad fuera de Chile. Recuérdense que en paz descanse Fray Ríos Montt, que a pesar de todo lo que indican, yo siempre lo digo abiertamente en mis clases, no era el militar genocida o tan dañino como le hablan, porque era de los militares que tuvo más apertura con, con Guatemala. Incluso en un determinado momento él estaba en el mismo partido político que Colón Argueta. Entonces les da la apertura de que no era el militar ultra prepotente que nos venden, pero que también en su momento, recuérdense que se le hablaba de la toma o de la quema de la embajada y muertes de personas, o ser juzgado, por ejemplo, cuando lo requería España. En esos casos se hablaba de dignidad nacional o que puede haber más confrontación, o cómo fueron presentados los convenios o los acuerdos de paz, y que en determinado momento podría haber una violación a lo que se acordó en esa paz firme y duradera de 1994, la exclusión de las faltas, contravenciones. En Estados Unidos se hablaba de felonies y crimes. Los felonies son esas faltas, es decir, solo vamos a extraditar por delitos. Por una falta administrativa, por algo que es mínimo, no se va a extraditar a una persona. La exclusión de los delitos políticos y comunes conexos que vayan de la mano con esos delitos políticos, la exclusión de delincuentes políticos o sociales, aquellos activistas de derechos humanos, aquellos activistas sindicalistas, que por esos elementos se los esté queriendo extraditar, o pasa mucho incluso en Europa, en Azerbaiyán, ha sentenciado a muchísimas personas, por ejemplo, cuando se ha criticado la forma de investigaciones de corrupción. Y en determinado momento, algunos de estos periodistas han salido de esas fronteras para evitar estos elementos. La exclusión de desertores. Y cuando hablamos de desertores, aquellas personas que escapan del fuero militar o del derecho penal militar y no van a poder ser objetos de extradición. Hay que tener cuidado porque estos desertores también, siempre y cuando no tengan que ver con delitos de lesa humanidad, porque si ellos desertan y estuvieron, por ejemplo, los del conflicto de Ruanda y los del conflicto cuando se dio, los conflictos que se han dado entre persecuciones como Irlanda, entre católicos y protestantes, ahí es distinto. Pues cuando estamos hablando que si han habido delitos de lesa humanidad o donde hay un conflicto armado interno y ellos se van del país para no ser juzgados por estos delitos, ahí sí pueden ser objeto de extradición, pero no es porque están desertando del ejército. Y ahí es donde ustedes como abogados sí tienen que tener mucho cuidado de no caer en una falacia argumentativa. ¿Por qué? Porque si desertaron porque sabían que les iban a iniciar un proceso penal por delitos en contra de la población o contra personas que estuvieron en estos conflictos armados, es distinto a que desertaron del ejército por no querer estar en el fuero militar. Y la no aplicación de la pena distinta, de una pena distinta al ser extraditado. La pena que se va a imponer o que se sabe que se va a imponer en estos casos no va a ser distinta a la que se dicte dentro del derecho interno de cada país de donde lo están extraditando. También la no aplicación de la pena de muerte, como se los había dicho anteriormente, es uno de los elementos, porque todavía, por ejemplo, nosotros tenemos que no aplicamos la pena de muerte. Primero por la moratoria que teníamos, que no teníamos un proceso de indulto,
las dos sentencias que la Corte Interamericana nos había dictado en el caso Fermín Méndez y Rash, Rash Kakok contra Guatemala, en donde se estableció de que las penas de muerte que tenía Guatemala eran por delitos de peligrosidad. Y entonces cuando hablamos de peligrosidad estamos hablando del derecho penal de actor y no de acto. Los países que Guatemala tiene procesos de extradición son Bélgica, España, Estados Unidos, México, las repúblicas de Centroamericana. Tenemos procesos de extradición, excepto Panamá. ¿Y por qué excepto Panamá? ¿Qué proceso de extradición todavía está en moratoria y nunca se ha podido cumplir? Serrano Elías, El expresidente Serrano Elía. Ese proceso de extradición, y él siempre ha dicho que es un proceso político, que lo persiguieron, que le dieron un golpe de Estado, pero hasta la actualidad, yo les preguntaría, independientemente del credo, yo siempre les hablo a ustedes, no importa que sean católicos, evangélicos, si bien es cierto que él decía ser protestante, tenía todo el poder económico del ingeniero Serrano Elías antes que ahora tiene en Panamá. ¿O de dónde salió tanta plata? Eso es lo que uno debe, uno como abogado no puede solo repetir las leyes, sino que tenemos que ser a veces un poco incómodos y hacer esas preguntas que molestan, que causan enemigos, pero que son necesarias. Si usted no lee, si usted no indaga, si usted no cuestiona, ¿cómo va a llegar a la verdad? Cada quien tiene su verdad y muchas veces la verdad suya puede contravenir con la de la otra persona, pero hay hechos que son notables. A diferencia, por eso les digo, independientemente de lo que se diga de Ríos Montt, yo por ejemplo siempre he dicho que si ustedes van a investigar, yo siempre he admirado a Ríos Montt por dos razones. Creo que en su momento, cuando él estuvo en el gobierno, no había tanta delincuencia, había seguridad, cerró las puertas y eso le costó que no hubiera importaciones, el golpe de Estado que le dan, pero fue un hombre que siguió viviendo en la misma casa que él tenía cuando era militar. Su hijo lo vincularon a ciertos problemas con el crédito hipotecario. Él, a pesar de que estaba de presidente del Congreso, nunca pidió que no se le juzgara. Yo diría, ¿cuántas personas en la realidad que le sucede eso a los hijos usan sus influencias? Entonces creo que no hay que condenar solo a las personas, sino ver, hay un libro muy bonito que dice Dictador, Siervo o Dictador. Les recomiendo leer y cada quien que saque sus conclusiones. Esto sería uno de... Y nosotros tenemos la ley de procedimiento de extradición. Ahí está lo que les había hablado anteriormente de estos elementos necesarios en la extradición, cómo se puede dar y el proceso o esa audiencia que se da en el que prácticamente se entra a conocer un juicio pequeño, pero se entra a conocer si los elementos con los que se está pidiendo la extradición son suficientes. Voy a cambiarles la... yo les preguntaban si ya teníamos fecha de examen para ver y correr con el tiempo y si les había quedado alguna duda sobre el trabajo. ¿Por qué? Porque les dije que viene una parte en el examen final práctica de que llegan a su oficina y ustedes van a iniciar un proceso de sentencia proveniente del extranjero con lo que aprendieron. Por eso tenían que cada uno saber lo que íbamos a ver. De aquí a algunos años, cuando ya tengan su propia oficina, me van a contar cómo les va. Licenciada, ¿y nos podría dar un breve ejemplo de cómo podría ser una pregunta de
planteada en ese tema. Es que yo les planteo que les pongo dos nombres de la persona que se divorciaron y le plantean, si quieren, vamos a hacer algo. Les voy a mandar para que lo trabajen y lo resuelvan y lo vemos el viernes, ¿le parece? Sí, licenciada, está muy bien. Fernando me hizo Excelente, favor, Lisa. creo que Fernando últimamente se me anda escapando de clases porque no lo veo acá. No está, ya se fue. Ah, miren, vamos a ponerle una multa a Fernando, que para el día de la despedida a él le Aquí vamos a estoy, poner licenciada, aquí estoy, licenciada, perdone, es que andaba en examen parcial, disculpe. Ay, y se salvó porque, mire, usted va a tener que poner algo para la despedida, el día del cierre. Todavía no, Ligda, es que andaba ahorita en examen parcial, disculpe la molestia. Vaya, No no le se crea, preocupe. Sí, mire, está puro político. Mentira. ¿Y qué examen parcial? A ver, danos pruebas. Ajá. Ya vio, licenciada, se escapó. Le Sí. toca invitarnos. Hay que pedirle que él entonces va a comprar otro garrafón de cerveza. Eso. Cristo. Es que todos los años siempre nos piden Eso que no es de Dios, colaboremos Ligda. con la- Mire, Dios bendijo el vino. Eso no alcanza, Ligda. Ah, bueno, yo pensé que era porque lo iban a tomar. No, que no, siempre siempre, pero ¿por qué es pérdida siempre con él? ¿Porque se va o porque no invita nada? Porque se va, creo. Y no invita nada. Ah, no invita nada. Ah, yo sabía que o paga o le baja 20 puntos. va, aquí como somos democracia, ustedes mandan. Bajémosles 30 puntos de una vez, licenciada. A la... No, Ligda estará en examen, dice. Por Pero ahí va a examen mandar de la qué prueba. quiere. Es que estudia otra cosa, creo yo. Títeres. No, estudia ¿qué? No sé qué, forense, algo es criminología, algo así. Criminología forense. Ah, bueno. Que le ayudemos, dice. Pero sí es fácil la criminología forense. Bueno, ahorita vamos a empezar a ver entonces las personas colectivas. ¿Se recuerdan que hablamos de que a las personas corpóreas, los seres humanos, tenemos una nacionalidad? Y yo les decía desde la última clase, las personas colectivas tienen o no nacionalidad. Sí deben tener la licenciada con base en el lugar en donde hayan sido constituidas. Así es. Exactamente, María Alfonso. Ha habido, acuérdese que cuando hablamos, en los primeros años de derecho siempre hablamos de que las personas colectivas, las personas, ellos no tienen un cuerpo corpóreo como nosotros, pero tienen un nacimiento, surgen a la vida jurídica a partir de la escritura constitutiva o el acto de creación en cada uno de los estados. Van a tener diferentes denominaciones. Acuérdense que nosotros anteriormente a la modificación del Código de Comercio teníamos que eran las personas en comandita simple y comandita por acciones. Sociedad anónima, de responsabilidad limitada, colectiva. Está la sociedad colectiva. Ahora están las nuevas. Y la de emprendimiento. Los de emprendimiento, que esas fueron las reformas que se hicieron al Código de Comercio. Decreto 18-2020, licenciada. Exactamente, hace 4 años, casi antes de la pandemia o ya en tiempo de pandemia, ante la necesidad también de generar trabajo, como se recordarán, creo que sí, los juristas a nivel internacional estamos de acuerdo de que la pandemia vino a cambiar muchísimas cosas. Entonces, estas personas colectivas también tienen un reconocimiento jurídico. También durante mucho tiempo se discutió, porque como está la teoría de la ficción, la teoría de esa utilidad, de que era una ficción y que se les reconocía
ese nacimiento a la vida o al quehacer jurídico, desde la creación, su inscripción, y cómo estas entidades tenían a una persona física que iba a responder por ellas ante los actos que realizara, los compromisos que adquiriera, y cómo estoy en clases, cómo estas normas, estas personas iban a cumplir con los requisitos que se dieran en estas escrituras constitutivas o en actos, o en los actos propios que se crearan. En el caso de Guatemala, nos vamos a ir en el primer momento, si bien es cierto, está el Código de Comercio, también vamos a ver o podemos establecer que esta personalidad jurídica que se les reconoce se discutió por si era esa realidad ficticia, la necesidad de que se crearan, que hubieran negocios, que pudieran tener un reconocimiento, y no necesariamente solo las sociedades de tipo mercantil, también están las asociaciones con fines de lucro o sin fines de lucro, y poseen y la pregunta era si poseen o no personalidad jurídica, hasta qué punto van a responder de las obligaciones que ellos adquieran. Y siempre se estableció que para algunos juristas decían sí, poseen personalidad jurídica, pero no en la misma forma que la persona natural, la persona corpórea, sino que es una ficción que la creó el legislador, y que por eso motivo los efectos jurídicos de esa personalidad eran meramente de forma territorial, y descartaban ipso iure cualquier problema internacional, porque esto iba en contra de la realidad. Sin embargo, yo les manifestaba en clases anteriores que este principio, que se supone que lo tuvieron que haber visto en Derecho Internacional Público, de la regla de no invocar a aquellas personas internacionales o colectivas que venían de países desarrollados a invertir dentro de nuestro territorio, no pudieran ellos invocar ningún elemento de protección extra de sus estados. Entonces, esa es la cláusula, ay, ya se me fue ahorita, esto se los doy, que era la creación de este jurista argentino. Pero además de eso, también se hablaba de que esa realidad que en un principio fue negada y que solo iban a tener un efecto jurídico dentro de su territorio, ya fue superada. ¿Por qué? ¿Será que realmente tienen esas personalidades, personas colectivas que son creadas en un estado, solo interactúan dentro de su estado, o tienen contrataciones a nivel internacional o se expanden a nivel internacional? Bimbo, Toyota, Casio, todos estos se quedan solo en su país o tienen una expansión. Tienen una expansión, licenciada. Debido a la globalización y a la internacionalización de los negocios, pues tienen operaciones en distintos países del mundo, operaciones remotas que de cierta manera generan derechos y obligaciones para las personas con las que tratan. Acuérdense que antes hablábamos de que esos títulos de crédito que nacen en la edad medieval, que era un documento que se llevaba a un banco o a una entidad para que me diera cierta cantidad de dinero, eso ya se desmaterializó. Ya eso es un principio que en derecho mercantil ya fue superado. Entonces sí tienen un efecto jurídico. Antes se hablaba de solo globalización, pero ya hoy hablamos de una internacionalización, el sistema global ya no tiene, o el sistema económico ya no tiene limitantes en cuanto a un estado. Ya no hablamos solo de los pagos de impuestos. Ejemplo, Uber. Uber es una entidad que nace en otro país, pero opera
en España, en Guatemala. Entonces, estas entidades que nacen fuera tienen una repercusión en cada uno de los países, generan ingresos, pero hay uno de los elementos que todavía se cuestiona: ¿dónde pagan impuestos? Y es lo más importante. Incluso esta persona que acaba de obtener el Premio Nobel de Economía toca en uno de los apartados estos elementos de que para estos países es más fácil, o para estas grandes entidades, buscar estos paraísos fiscales donde van a pagar menos impuestos, o invertir y llevarse todas las ganancias. Pero eso todavía es parte de estas reglas, cómo sean constitutivos y cómo tenemos este principio de locus regis actum, en donde, o cómo se crearon estas sociedades, asociaciones, estas personas colectivas, para que nazcan a la vida jurídica, cuáles fueron los elementos constitutivos que hicieron la creación, pero no solo la creación del documento, los elementos esenciales, porque recuérdense que en todo instrumento vamos a tener aquellos elementos esenciales y aquellos de forma, para que nacieran a la vida jurídica. Si cumplieron con todos estos elementos formales y esenciales para nacer a la vida jurídica, lo vamos a establecer en el artículo, en el Código Civil para las asociaciones, en el Código Mercantil para estas sociedades. Pero además, ¿qué otro instrumento del Código Civil, el Código Mercantil, en el caso de Guatemala, va de la mano para que nazcan a la vida jurídica? Y ustedes están recibiendo todavía esta clase, es el último año y cierran. Ese instrumento es el Código de Comercio de Guatemala. El Código de Comercio, ojo, busquen el artículo 46 del Código de Notariado. El Código de Notariado les va a dar todos los elementos esenciales que tiene un instrumento público, pero para ojo, el Código de Notariado no hablaba de estas sociedades especiales, pero sí les refería cuáles eran los elementos esenciales que tenían que tener para la creación. Cuénteme, José, del Código de Notariado para la creación de estas sociedades. Soy Fernando, perdón, Eligda, es que estaba leyendo los comentarios, disculpe. Sí, le toca traer para el día de cierre, junto conmigo, otro garrafón de cerveza. Ah, ok, Eligda. Ok. Si no, dicen que, mire, ahí están pidiéndole Merlot, pero imagínense cada botella de Merlot para todos, no le va a alcanzar, son 270. Y con una botella creo que le hace más efecto la cerveza. ¿Cómo le fue en el examen? 170 como 300, Lita. Saqué 300. 87, Lita. Saqué 87. Saqué 87, ya me dieron nota. Saqué 87. Felicidades. ¿Qué está estudiando, Patojo? Criminología. Siempre aquí en la USAC. Ya pasé al 5º semestre. Felicidades. Bueno, el artículo 39 van a encontrar por ejemplo, las formalidades. El artículo 40 son las formalidades de los testamentos. Todo el instrumento o los instrumentos públicos tienen ciertos requisitos, la hora de inicio, el principio de continuidad, el testamento, la donación por causa de muerte, pero también el artículo 46, las escrituras constitutivas de sociedades van a requerir, además de los requisitos para la validez del instrumento, cualquiera de los instrumentos, la clase, objeto de la sociedad, negociación sobre los cuales versará, razón social, nombre de la sociedad, si lo tuviera, domicilio fiscal, domicilio de la misma, capital social, cuánto es lo que aporta cada socio, la naturaleza de la sociedad, quiénes van a ser los administradores de sus facultades, cómo se van a dividir los beneficios de estas sociedades, pero también las pérdidas, la duración de la sociedad,
está también el artículo 47 de las sociedades anónimas. Entonces, tienen que ir conjugando. Entonces, no solo está lo necesario para que ese reconocimiento está en el Código Civil, en el Código de Comercio, sino también, precisamente, si estuviéramos hablando de un banco, ¿qué sería? Código Civil, el Código Notariado, el Código de pero Comercio y La ley también de bancos, grupos la ley de financieros. banco, financieros. el Incluso giro. Entonces se dan cuenta de que cada una de estas instituciones que nacen en la vida jurídica van de la mano de una serie de leyes para que se celebre primero esa escritura, pero además de eso, que tenga los elementos esenciales para los que van a funcionar. Y que si estamos tomando en cuenta que el locus regis actus son aquellos requisitos intrínsecos que tienen para que se dé ese acto en el lugar donde se está formalizando, también va a admitirse que tiene un efecto extraterritorial de estas entidades, siempre y cuando también cumpla con lo que se requiere a nivel internacional. También existen juristas que han considerado que no es solo la celebración del acto, que estas personas colectivas, sino la realidad que muchas veces supera a esa ficción que en determinado momento consideró el legislador de cada uno de los países, la cual establece que las personas colectivas son entes reales, no son ficciones, que si bien es cierto no tienen cuerpo como el ser humano, sí hay una parte que administra, una parte que ejecuta, hay una parte que da cumplimiento, que cumple con todo el rol para el que fue creada y que va a tener también un efecto de esta extraterritorialidad, de esas funciones o esas obligaciones y derechos a los que se esté suscribiendo. Y este reconocimiento solo tiene un valor declarativo y esa declaración solo está limitada por el orden público del lugar donde nace y del lugar donde va a operar. Por lo que en el extranjero, es decir, en otro estado, no se podrá reclamar más derecho que lo establecido en la constitución de la persona colectiva en las sociedades mercantiles. ¿Por qué esto es tan importante? Porque, por ejemplo, Guatemala no lo tiene como tal. Sí les comentaba que, por ejemplo, en el caso de España, Europa, con los compliance, Estados Unidos, que estos compliance nacen como unas políticas de estas personas colectivas, de estas sociedades, para responder o para limitar la responsabilidad civil y penales que puede tener su persona, su entidad. Y porque hoy se habla en muchos países desarrollados de ese derecho penal económico. ¿Y por qué? Porque se han dado cuenta que muchas también de estas personas colectivas, a través de las mismas, se han estafado, se han desposeído a personas que actuaban de buena fe. Entonces, en el caso de Guatemala, la legislación guatemalteca adopta la teoría de la realidad con relación a las personas jurídicas extranjeras. Y esto lo vamos a encontrar regulado en los artículos 16 y 28 del Código Civil. El artículo 16 del Código Civil perpetúa las personas jurídicas forman una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados. Pueden ejercitar todos los derechos y contraer obligaciones que sean necesarias para realizar sus fines y serán representadas por personas u órganos que designe la ley. Las reglas de su institución, sus estatutos y sus reglamentos de la escritura social. Y también cuando hay un litigio en Guatemala, se recordarán que incluso si lo va a plantear una entidad extranjera, se le pide, a diferencia del guatemalteco, que presente una fianza
para asegurar las resultas del proceso si no saliera, en cualquiera de los dos casos, si él no saliere beneficiado. Se plantea el problema de preguntarse si las personas jurídicas tienen o no nacionalidad, tienen o no domicilio, ya que de una de estas regirá su capacidad. Porque cuando hablamos en el derecho, en el artículo 26, se recuerda que la persona jurídica sí se rige por la ley del domicilio y esa capacidad jurídica. Entonces, ¿cuál es la capacidad jurídica? Cuando ellos se vienen a instaurar a otro territorio o la capacidad jurídica con la que nacen en el país donde se constituyeron. ¿Qué consideran ustedes? Y todavía más aún, porque, ajá, ¿sí? No, licenciada, la capacidad jurídica pues la adquieren en el lugar de su nacimiento, ¿verdad? Que es un ¿Dónde derecho. se constituye? Y más aún, ¿en qué momento van a hacer esa capacidad jurídica? Si cuando suscriben esa entidad, crean, en el caso de Guatemala, fuera una escritura constitutiva de una sociedad. Porque el solo hecho de suscribir el contrato nacen a la vida jurídica. Se dan todos los elementos del Código de Comercio, de lo que establece el Código Civil, más lo que establece el Código de Notariado, que estábamos viendo por artículo 45 y 46. Pero, ¿en qué momento se da ese reconocimiento? En el momento mismo en que son inscritas en el registro correspondiente. Que sería el registro de comercio. Sí, el registro En el que se inscriben, porque si solo, ojo, por eso es que hay muchos problemas con esas entidades de cartones. No solo es que sean, que se nazcan a la vida jurídica a través de una escritura, que tienen efecto, pero al momento de la inscripción, reconocimiento de que ya se le otorga la patente de comercio, ese reconocimiento es en ese momento en el que ya tiene esa personalidad jurídica. Sí, los dejo para la siguiente clase. Nos quedamos en este punto. Les mando dentro de un rato, cuando llegue a mi casa, un ejercicio. Se lo voy a dar a Fernando, que ahorita está feliz, para que se lo traslade. Muchísimas Y gracias. lo planteamos. Feliz noche. Feliz noche, Lita. Feliz noche. Feliz Adiós. noche.